Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Nos sentimos contentos de poder servirles de esta forma, de enseñar la palabra, ya que para esto es que el Señor nos ha llamado. Así que le invitamos a orar. Primeramente agradecemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por esta oportunidad, a mi esposa, a mi amada esposa que está con nosotros hoy aquí atendiendo y escribiendo comentarios acerca del tema. También a la hermana Sayan Yamilet, que es mi hija, quien me ayuda en la transmisión, en el sonido. Gracias a Dios, y la cámara que ocupamos esta noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Permite que esta noche tu Espíritu Santo nos hable, nos toque, nos ministre de acuerdo a la necesidad que hay en el espíritu, en el alma, en la mente, el corazón, en la vida de cada persona. Padre, permite que los oídos estén dispuestos a escuchar tu voz, que aquellos que oyen, Señor, oigan con oídos circuncidados, que oigan, Señor, con oídos espirituales, en el nombre de Jesucristo. Que tu palabra, que es vida y es espíritu, vaya, Señor, ministrando cada vida, habilitando, capacitando, activando, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Bien, como usted ve aquí en la portada del tema, vemos que estamos hablando de los dones del Espíritu. Hemos hablado que los dones del Espíritu se dividen en 4 partes principales. Digamos que hay dones de inspiración, que son el don de diversos géneros de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, son dones de inspiración. Pero tenemos también los dones de revelación, como el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia o de conocimiento, y también tenemos el don de discernimiento de espíritus. Estos son los dones de revelación. También hay dones de poder que tienen que ver con fe, con milagros, con sanidades. Y los dones de ayuda, que son otros dones, como el don de enseñanza, de gobernar, de ayudar, de administrar, de exhortar, de hacer misericordia, de dar, el don de continencia también. Entonces son dones que cada miembro del cuerpo de Cristo, hermanas y hermanos, posee. Y lo que queremos es enseñar, capacitar a la iglesia, y que el Espíritu de Dios reparta como Él quiera, o que usted sepa qué don el Señor le ha dado. Porque en ese don, fíjese que hay una particularidad muy importante. Si usted tiene uno de estos dones, que seguramente lo tiene, no tiene que esforzarse, no tiene que obligarle a nadie, no tiene que estarle diciendo, hey, profetiza, profetiza. No, ya profetiza porque quiere, siente. El Espíritu de Dios le va a ayudar. Es como un árbol, pues, que da fruto no a la fuerza, sino que lo da porque es su naturaleza. Es una naturaleza intrínseca, está dentro de ella, de él. Por ejemplo, el don de ayudar, por ejemplo. La persona tiene ese deseo de ayudar a alguien, de ver las necesidades que hay en la iglesia, y dice, ¿qué hay que hacer aquí? Y yo quiero ayudar, tengo ese deseo. Entonces la persona lo hace con gusto, con amor. No lo tienen que estar acicalando o acicateando, no sé cómo se dice. No lo tienen que estar empujando para que tenga que servir. Lo hace con gozo, con alegría. Amén. Ok. Entonces, hasta aquí hemos visto 6 dones del Espíritu. Y el de hoy, como el de ayer que estuvimos hablando,
es el mismo, el don de discernimiento de espíritus. Discernir tiene que ver con separar, con distinguir. Entonces, en medio del mover del Espíritu Santo, hay otros dones, o hay, perdón, otros espíritus ministradores. Eso lo dice Isaías capítulo 11, verso 2, que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si usted cuenta, son 7. Esos 7 espíritus son ministradores en un servicio espiritual, en una actividad espiritual en la iglesia. Esos 7 espíritus están presentes y ayer hablamos acerca de ello, por eso hoy solamente se los voy a poner acá, y ya si usted hace una captura de pantalla o le llegó este esquema y no lo tiene, haga un pedido a un servidor, a mi número telefónico o aquí por el Facebook, y yo trataré de enviárselo a su celular o a su Facebook, ¿ok? Entonces, el diccionario de la lengua española define este don como distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellos. Por eso la Biblia dice, fíjese, Biblia lenguaje sencillo, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios. Así que cuando alguien profetiza, cuando alguien alaba, cuando alguien adora, cuando alguien está en un momento espiritual, usted y yo debemos pedir al Señor que nos dé el discernimiento para reconocer si es el Espíritu de Dios, y de descubrir a los espíritus falsos, a los espíritus de demonios, pero también para descubrir cuando es el espíritu humano, la persona, es su alma que está, digamos que está manifestándose. ¿Ok? Esto es muy, muy importante para la iglesia, porque el Espíritu de Dios está sujeto al profeta. No puede perder la compostura. O sea, sí se pierde la compostura, pero es en una voluntad, es voluntario. ¿Ok? Entonces, la persona que habla de parte de Dios lo hace con claridad, lo hace, sí puede controlar, aunque tenga muchas ganas de llorar o de gritar, pero puede regular su voz. Eso es muy, muy interesante y muy importante para la iglesia, para no caer en extremos o para no caer en desórdenes. La Biblia AF dice: el de distinguir entre falsos espíritus y el verdadero espíritu. Otras versiones nos hacen ver que el discernimiento sirve para saber si una palabra viene de parte de Dios o no. Y también nos hace saber si una alabanza, un canto de adoración, una profecía, etcétera, viene de parte de Dios. Por eso ayer hicimos hincapié en esto, sin que usted se sienta agredido, sin que usted diga, al pastor no le gusta. Mire, es mi deber, mi trabajo como pastor es enseñar a la iglesia. Amén. De manera que los que venimos a la iglesia venimos a aprender. Yo aprendo, yo también sigo aprendiendo. Entonces yo aprendo de mi pastor, y usted como oveja de esta congregación aprende de un servidor. Y tengo mucho cuidado en enseñarle aquello que nos enseñan a nosotros. La AMP dice: a otros la habilidad de discernir y distinguir entre las declaraciones, mire qué importante, las declaraciones que se hacen de espíritus verdaderos y la de los falsos. ¿Cómo sabemos que alguien pasa y da un rema? Si ese rema viene de verdad, estudió el hermano, se preparó, o nada más o vio unos textos,
y para que abarque 10 minutos tomo un texto de acá, otro de acá, otro de acá, otro de acá. Pero se trata no de tener varios textos, un solo texto, pero un rema que verdaderamente sea un rema que vaya a edificar nuestro espíritu. Por eso yo continuaré poniendo gente a dar el rema y observando, escuchando y discerniendo. ¿Ok? Entonces la traducción Nuevo Mundo dice: a otro discernimiento de expresiones inspiradas. Así dice el Señor. Entonces, cuando alguien está siendo inspirado, hay que ver qué lo inspira. Si está fluyendo desde su espíritu, el Espíritu Santo, o está fluyendo desde su alma, y no es el Espíritu Santo, sino su espíritu. Son sus emociones, sus buenos deseos. Está recitando un texto solamente. Es almático. Pero también se discierne si es Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Entonces, todos tenemos que ir aprendiendo. Por eso es importante, fíjese, que dice la Biblia que en Antioquía habían profetas, pero habían también maestros. Porque el profeta puede ser que en algún momento se quiera salir de la tangente. Y entonces el maestro le dice: espérate, tangente eres tú como tangente soy yo. No, el maestro lo cuadra y le dice: espérate, no te salgas de aquí, mira, aquí dice la Biblia esto y esto y esto y esto y esto. Así que cuidadito. Entonces el profeta tiene que sujetarse a la palabra. Amén. Esto es interesante. Esto es, hermanos, necesario que haya. Por eso dice la Biblia, pues ahí, que habían profetas y maestros. Por eso, hermanos, los ministerios son 5. Porque unos a otros se ayudan, se ministran, se complementan. Amén. Ok. Entonces, los ministerios de profetas, como el maestro, el pastor, lo que hacen es un sincretismo. No es que se ponen a pelear, que no, que yo sé más que tú, que yo puedo más que tú, yo tengo más poder, yo tengo más unción. No, se complementan, hacen sincretismo a fin de bendecir, edificar a la iglesia. Amén. Ok. La CEB dice: y algunos de nosotros, el reconocer cuando el Espíritu de Dios está presente. Ok. Perdón, hermanos. Entonces, mire, el discernimiento de espíritus nos sirve para examinar, juzgar, hacer diferencia y separar completamente lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo, lo verdadero de lo falso y lo bueno de lo malo. Por ello necesita la iglesia este don. Porque mucha gente se acerca al pastor: pastor, ¿y es malo esto? Pastor, ¿puedo hacer esto? ¿Está bien que yo haga esto? ¿Es bueno que yo me ponga un pantalón roto y que yo llegue a la iglesia así a ministrar el rema, la ofrenda o la alabanza? Hermano, estás atrayendo espíritus de pobreza y de miseria, no solo sobre tu vida, sino sobre la iglesia. Entonces debemos tener cuidado con ello. El Espíritu de Dios nos debe guiar a toda verdad y a toda justicia. Pastor, es malo que yo traiga una minifalda. Tú puedes traer minifalda si tú quieres, pero no puedes subir a ministrar así a la iglesia.
Y mientras no cambies tu vestimenta, tu manera de vestir o de arreglarte, no podrás. No se puede. Porque hay que distinguir lo que es santo de lo profano, que ofende a Dios, lo que es limpio de lo inmundo. ¿Es malo ponerse arete? No, hermano, no es malo ponerse arete. Pero no me vengas con una virgencita en un arete o dos virgencitas. No. Cuidado con promover la idolatría. Es malo, pastor, que yo use un pantalón licra. Pues no creo que sea malo mientras tú te puedas poner una blusa larga que te llegue, no hasta la rodilla, pero que tape tu cuerpo. Bueno, yo digo que hay otro tipo de pantalón que quede más holgado, pero hay que entender que hay que distinguir lo limpio de lo inmundo. Mi esposa se pone pantalones, pero no pantalones apretadísimos. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber, hermanos, un respeto hacia el esposo, hacia los hermanos, hacia Dios primeramente. Amén, hermana Olga. Tiene que haber una distinción entre lo verdadero y lo falso, lo bueno de lo malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ahí entra el discernimiento de espíritu también. Amén. Para poder discernir, dice Levíticos 10:10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. La Reina Valera 1960. O bien dice, esta es la Biblia lenguaje sencillo, pues ustedes deben saber distinguir, mire que ahí entra el discernimiento de espíritu. Debe saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo. Entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. ¿Con qué intención usted quiere hacer algo? Eso tiene que ver con un espíritu. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es el espíritu que le mueve a hacer tal cosa? Amén. Usted va a vestirse de determinada forma. Ahí me ayuda, hermana Olga, a pensar en ejemplos. A vestirse de determinada forma. Usted debe ver si lo hace para agradar a Dios, para agradarse a usted. Si a su esposo no le gusta, no deberías hacerlo. ¿No? ¿Qué otro ejemplo podríamos decir? ¿Es malo cortarse el cabello? No, no es malo cortarse el cabello. Pero pues hay una diferencia, ¿verdad?, entre el varón, y lo dijo Pablo, la mujer, la naturaleza enseña que la mujer debe llevar el cabello largo, no hasta la rodilla, pero debe cuidarse su cabello. Obviamente que es bueno cuidarlo, no traerlo con orzuelas y todas esas cosas, ¿verdad? Pero es malo que un hombre se deje crecer el cabello. Bueno, también habría que saber hasta dónde se representa o quiere decir la Biblia que es largo. Es malo que el pastor se corte el cabello. Entonces, todas esas cosas las debemos saber distinguir. La iglesia debe tener, hermanos, un discernimiento. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, también, ¿a qué fiestas voy a ir? Si voy a ir a una fiesta donde se está celebrando a un demonio, ahí hay espíritus malos. Si voy a ir a la ¿cómo se llama esta fiesta que acaba de pasar ahora? El carnaval, hermana y hermano, ahí se mueven espíritus de demonio. Hermano, promoviendo allá en el altar del diablo, promoviendo no solamente la pornografía, la sensualidad, sino también la homosexualidad. ¿Qué hace usted ahí? Bueno, usted no fue, pero ¿qué hace la gente cristiana yendo a esos lugares solamente a recibir demonios?
Y ahí luego el pastor que vea cómo lo va a echar fuera. Entonces, todo eso es importante. Es necesario que tengamos cuidado. Hace poco fuimos a un río y ya cuando me di cuenta de lo que estaba, dónde nos habíamos metido, dije, ay, padre, no es un ambiente tan sano escuchar canciones por acá y luego voltear a ver y ver a hermanas o hermanos cantando canciones que están escuchando. Entonces dice, ¿a dónde traje a los hermanos? Y me acordé de mi apóstol. Entonces, yo le pido perdón a la iglesia y que el Señor nos ayude a distinguir los ambientes donde podemos y donde no podemos estar. Salomón pidió al Señor que le diera un corazón con entendimiento, pero también con discernimiento de espíritus, para poder gobernar a un pueblo tan grande como el que le fue delegado, pues sin discernimiento es imposible gobernar correctamente al pueblo de Dios. Nosotros sabemos que Salomón pidió sabiduría, pidió discernimiento. Hermano, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9 en la Biblia al día. Dice, yo te ruego, está orando Salomón, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Esa fue la oración de Salomón, el hombre más sabio del mundo después de Jesucristo. De manera, hermanos, que él está diciendo, dame discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. En otra versión dice, esto es lo que yo quiero, dame un corazón que escuche a Dios. Aleluya, qué tremendo, hermano. Pidámosle a Dios un corazón que escuche a Dios, porque no cualquiera escucha a Dios, hermano. No sabe que Dios le habla a través de un mensaje, de una enseñanza de su pastor, y no le toma en cuenta, no lo obedece, hace lo que quiere. No sabe que un día el Señor le va a pedir cuenta y va a decir, te mandé mensaje, te hablé por medio de mi siervo, no quisiste escuchar. Esto es lo que yo quiero, dice Salomón, dame un corazón que escuche a Dios para que pueda dirigir bien a tu pueblo, para que pueda discernir la diferencia entre el bien y el mal. Porque ¿quién es capaz por sus propios medios de dirigir a tu pueblo glorioso? Hermano, necesito, yo como pastor, por eso le pido a la iglesia, hermana y hermano, ore por mí. Hermano Galidia, ora por mí. Oren por su pastor. Dale discernimiento, Señor. Dale sabiduría. Que no diga cosas que no debe decir en el mensaje. Ayúdalo, Señor. Que el Señor me dé boca que me dé lengua de escribiente. Que Él pueda usar mi boca de acuerdo a su voluntad. De acuerdo con esta versión que acabamos de leer, la MSG, debemos tener un corazón que escuche la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios, podremos discernir y así vamos a aprender a tomar decisiones correctas conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. A veces saltamos, brincamos y caemos en el mismo lugar porque no buscamos a Dios. No entendemos qué nos quiere decir el Señor. Y de pronto nos encontramos que andamos a la deriva porque no sabemos escuchar a Dios. Tomamos decisiones a la ligera. Yo sé que usted puede tomar decisiones. Dios nos dio libre albedrío.
y no te va a obligar. Y como pastor, yo no soy, hermano, perdónenme, tal vez a algunos no les gusta, pero yo tengo que explicarle y decirle, yo tengo que hacer lo que Dios hace, hablarle, predicarle. Usted decide si obedece. Yo no me voy a poner a pelear con nadie, ni a discutir con nadie. Usted va a decidir si obedece y respeta a su pastor. Amén. Entonces dice, el discernimiento que Dios le dio a Salomón está tremendo, porque un día llegaron dos mujeres, creo que eran mujeres rameras. Ellas dos dieron a luz un hijo. Ambas dieron a luz y se acostaron a dormir. Y en la noche, sin darse cuenta, una de ellas se volteó, giró y se acostó sobre su hijo y lo mató. Aquella mujer se despertó, viendo que su hijo estaba muerto, lo cambió. Se lo cambió a él, a la compañera. Y ahí comenzó el estira y el afloje, el problema. Y fueron con Salomón. Y Salomón, como todo ser humano, no sabía qué hacer. Pero Dios le había dado un discernimiento. Le había dado sabiduría. Pero le dio discernimiento para discernir cuál de las dos era la que mentía. ¿Cómo saber que una persona miente? Si las dos dicen aparentemente la verdad, ¿cómo saberlo? Se necesita discernimiento. Bueno, la cosa es que me quedé pensando en si decía algo o no, pero mejor no. Entonces Salomón le dijo a uno de sus soldados, tráeme una espada. Vamos a partir este niño por la mitad, al niño vivo, y le vamos a dar la mitad a cada una y ahí se acaba el problema. Y entonces trajeron la espada y cuando Salomón iba a partir al niño, la mamá del niño gritó, no, no lo maten, dénselo a ella, pero no lo maten. Y la otra decía, no, sí, pártanlo. Ay Dios, como dijo don Ramón, ¿verdad? No voy a decir como dijo don Ramón, pero sí, hermanos, ahí salió el espíritu, porque el espíritu de la madre clamó misericordia y prefirió que viviera su hijo, aunque sea en otros brazos. Y la que no era la mamá decía, no, sí, mátenlo, al fin de cuentas el mío ya murió. Ella sola ¿cómo decirlo? Se delató. Entonces, hermanos, ahí se da el discernimiento. Cuando una pareja llega a hablar con el pastor, él comenzó, no ella, no él. Porque a veces, hermanos, hay gente que se acerca a ministrarse, pero no viene con sinceridad. Viene a acusar a fulano, viene a acusar a la esposa, al esposo, viene a acusar a los hijos, viene a acusar a todo el mundo, menos ellos. Ellos no tienen la culpa. Eso no es así, hermano. Cuando venimos a administración, debemos venir dispuestos a reconocer nuestra maldad, lo que hemos hecho mal. Bueno, vamos a continuar. El discernimiento de espíritus es un don que se desarrolla con la práctica. De la mano va con el comer la palabra de Dios. Hermano, el don de discernimiento de espíritu no nace así de la noche a la mañana. Fulano de tal tiene tal cosa, o no, ese espíritu que está ahí. No, tiene que ejercitarse. Debe haber un ejercitarse o un ejercitar de ese don. Ayer lo explicamos.
¿Tienes el don de discernimiento de espíritu? Observa. ¿Le has pedido al Señor? Observa. Eso que está pasando ahí no es de Dios. Pero no vayas de chismoso con todo el mundo. Acércate al pastor. Pastor, a mí me parece que fulano de tal no es el Espíritu de Dios. Ok, gracias. Lo voy a analizar, lo voy a checar. Lo que dijo el hermano ahí en la enseñanza o en el rema no está bien, pastor. Como esta ocasión, ¿verdad? O en algunas ocasiones yo he visto algunos hermanos que pasan y dicen, hermano, yo no tengo sabiduría, pero aquí vengo a ver si no me falla. ¿Cómo vamos a decir eso? No vaya con un espíritu pesimista, vaya con un espíritu de parte de Dios, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero el don de discernimiento de espíritu, como todos los dones, debe ir tomado de la mano de alimentarse de la palabra de Dios. El que tiene el don de discernimiento de espíritu debe alimentarse de la palabra de Dios. Debe discipularse. Debe estar en los servicios. No es que va a llegar los domingos nada más a decir, ese que está ahí no es de Dios, aquel tampoco. No, tiene que llegar a estudiar la palabra en casa. Tiene que llegar a los servicios los miércoles, los viernes, los servicios que tenemos evangelísticos por las casas. No se debe quedar solamente con el discipulado, con la leche espiritual, sino tiene que seguir avanzando, llegando al nivel del alimento sólido, hasta que lleguemos a esos discipulados que son ya discipulados para gente madura. Porque si no avanza, hermanos, a este nivel, tampoco podrá desarrollar el don de discernimiento de espíritu. Tal como está escrito, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Imagínense, hermanos, el domingo, miren, nosotros cambiamos el discipulado, lo cambiamos para el domingo a las 10 de la mañana. Y usted llega a las 12 o a las 11. Entonces quiere decir que no le interesa la palabra, la leche, no le interesa el alimento espiritual que se le da en la iglesia. Quiere decir, hermanos, yo ya, ¿verdad?, he comentado con ustedes, a mí no me interesa tanto, sí me interesa y es bueno que hayan ventas los domingos, pero me interesa más que usted llegue al discipulado, que esté en la oración, que se desarrolle. Porque todo el que toma leche solamente no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es solamente un niño inmaduro, no crece. Pero el alimento sólido, dice Hebreos 5:13 al 14, es para los adultos, para los maduros, para los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. O sea, los que beben solamente leche están discipulándose poquito a poquito y van creciendo. De manera que el que no toma esa leche no crece. Si usted crece, se le va a dar otro alimento más avanzado. Amén. Y entonces podrá discernir. Eso es. ¿Cómo va a poder discernir? Fíjese lo que le voy a decir. ¿Cómo va a discernir una iglesia que no se le enseña que Jesucristo no nació en diciembre, el 24 de diciembre, el 25? Sino que las Sagradas Escrituras enseñan que Jesucristo nació entre septiembre y octubre. Usted ya ha escuchado esa enseñanza. Usted dice, eso ya me lo sé. Pero hay otros que no. ¿Cómo vamos a aprender que Jesucristo
No, mire, Jesucristo, no tenemos que celebrar la Pascua, la Semana Santa que celebra la iglesia tradicional, la iglesia imperial, la iglesia católica. Esa semana no la tenemos que celebrar nosotros, porque nosotros celebramos a Cristo cada domingo, cada día, todos los días de nuestra vida. Jesucristo es nuestra Pascua. Él murió y resucitó al tercer día, y nosotros lo celebramos día con día, porque gracias a su muerte y a su resurrección tenemos vida, vida en abundancia y vida eterna. Pero hay gente que está esperando la Semana Santa. No usted, pues. Nosotros cada mes, digamos, celebramos la Santa Cena. Y todos los días celebramos a Cristo. O sea, no es que es un evento nada más cuando nosotros vamos a adorar al Señor o a celebrar que Cristo murió y resucitó. No sé si me estoy explicando. Claro, pero eso se desarrolla con el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros creemos que Jesucristo no resucitó un domingo? Jesucristo pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces eso quiere decir que Jesús murió el miércoles en la tarde, resucitó, miércoles, el jueves un día a las 3 de la tarde, viernes, segundo día a las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde resucitó el Señor. ¿Por qué resucitó a las 3 de la tarde? Porque a las 3 de la tarde del sábado se hacía cambio de sacerdocio. ¿Sí? Porque las familias sacerdotales hacían cambios. Las órdenes sacerdotales cambiaban de turno el sábado a las 3 de la tarde. Entonces, para que se cumpliese la profecía, Jesucristo es Melquisedec y vino a cambiar el orden sacerdotal. Él es del orden de Melquisedec. Por eso resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Dice la Biblia que el domingo llegaron, pero ya no había nadie. Y el ángel le dijo, no está aquí, ya resucitó. Él ya se levantó. Bueno, estamos hablando que debemos llevar el alimento sólido, no la lechita. La lechita es para los nuevos. Eso hay que darle poquito a poquito, que vayan aprendiendo. Pero a la iglesia que ya lleva años, tiene que ir avanzando. Otra versión de este mismo versículo dice, pero cualquiera que continúe alimentándose de leche es obviamente un inexperto y no capacitado en la doctrina de la justicia, de conformidad con la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción, porque él es un simple infante, un simple niño que no puede hablar todavía. Pero la comida sólida es para los hombres adultos, para los que ya se han desarrollado, para los que ya son maduros, para aquellos cuyos sentidos y facultades mentales están entrenados por la práctica para distinguir y discernir entre lo que es moralmente bueno y noble y lo que es malo y contrario, ya sea a la ley divina o a la ley humana. Eso es Hebreos 5, 13, 14 en la versión AMP. Este verso, hermanos, nos hace ver que un niño espiritual no puede ejercer este don. Una persona que nunca llega a tiempo al discipulado no puede decir, pastor, piense que yo creo que eso no es de Dios. Pero, cállate, hermanito, por favor. Ponte a estudiar la palabra. ¿Entiendes? Recuerdo que en una ocasión una hermana allá en Quino, en Bahía de Quino,
¿Se acuerdan del profeta que les hablé el sábado, el domingo? Ese profeta comenzó a profetizar y dijo: aquí hay una mujer que tiene un dolor en la espalda. Ya los hermanos, de alguna manera, aunque yo no era el pastor, me respetaban. Y el pastor estaba fuera de la pelea porque le había puesto la mano directamente a esa persona y andaba fuera. Y se me acerca una hermana, me dice: pastor, hermano José Manuel, yo tengo un dolor en la espalda, lo que dice el hermano, ¿verdad que es el Señor? Le digo: mire, hermana, ayúdeme a orar, le digo. Ayúdeme a orar, váyase a su lugar y vamos a orar. La hermana me hizo caso. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que la gente obedezca. Le digo: váyase. Y cuando empezamos a orar, yo empecé a reprender en voz baja. Porque mire, hermano, cuando usted sienta que hay un espíritu malo en su casa, un ambiente espiritual no bueno, reprenda al diablo, pero en voz baja. No empiece a gritar: fuera en el nombre de Jesús. Tranquilo, porque ya van a ser dos endemoniados. Mejor tranquilo, bajita la voz. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Fuera, Satanás. Y yo empecé a orar así. Pero el diablo sí escucha. Y aquel hombre cayó al suelo. Estaba endemoniado, man. A veces debemos tener cuidado. Y ya los mismos hermanos dieron testimonio aquí en la iglesia, unos hermanos, que llegó una mujer y empezó a ponerle la mano a ellos. Y cuando le puso la mano a ellos, le empezó se sintieron mal ellos, y esa mujer hacía como que vomitaba. Hacía ella. La misma mujer que los estaba ministrando. Hermanas y hermanos, cuidado. No cualquiera debe ponerle la mano. Si usted siente que todavía es un niño espiritualmente, cuidado. Espérese un momento. Siga creciendo. Siga creciendo, siga desarrollándose. Este texto en el siguiente pasaje dice, vemos un ejemplo de ello. Cuando los discípulos no reconocen a Jesús resucitado, y dice que Él les llamó niños. Sin embargo, dice, Jesús, justamente cuando estaba amaneciendo, Jesús estuvo de pie en la playa para los discípulos. Pero los discípulos, por supuesto, no discernieron que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, niñitos, ¿no tienen nada de comer, verdad? Le contestaron, no. Esto está en Juan 21, 4 al 5, en la traducción Nuevo Mundo. Ellos vieron a la persona en la playa, pero no sabían que era Jesús, no discernieron a Jesús. A veces la gente no discierne que el Espíritu de Dios está en un servicio. Y cada ratito al baño, y cada ratito al baño. Pero porque el niño o la niña se le antoja cada ratito ir. No disciernen la presencia del Señor en la Santa Cena, hermano. Hay niños que ya se bautizaron, bueno, hay que darle porque ellos ya pueden participar, pero un niño pequeñito no puede participar, no es que sea pecado, pero todavía no discierne el cuerpo de Cristo. Los niños pequeños no lo disciernen, y parece que algunos papás tampoco, que no lo están discerniendo. Dice la Biblia que el que no discierne el cuerpo y la sangre de Cristo es culpable de juicio. Y ahí es donde se cumple la palabra que dice, entonces algunos están débiles, otros están enfermos y otros ya murieron. Eso está tremendo. Entonces debemos discernir, hermanos. El discernimiento de espíritus debe ser ejercido principalmente por los profetas. 1 Corintios 14, 29. Asimismo los profetas hablan 2 o 3, y los demás, ahí podría caber los demás que los demás profetas juzguen. Hermanos, es un tema muy amplio, no terminamos tal vez de hablarlo, pero sí dimos algunos puntos que son importantes. La palabra de sabiduría que hablamos hace una semana
declara un hecho futuro que afecta a la iglesia. Viene, por ejemplo, viene una persecución, iglesia. Así dice el Señor. Prepárate, busca al Señor. El Señor nos está alertando, es una palabra de sabiduría. ¿Cómo lo sabe el Señor? Él sabe todo. La palabra de ciencia o de conocimiento declara un hecho pasado o presente, donde el Señor conoce tu vida y te puede estar diciendo, así dice el Señor, has pasado por esto, has pasado por aquello, has pasado más acá y tantas cosas más. Y entonces el Señor te recuerda cosas que ya a lo mejor hasta tú te olvidaste. Y es una palabra que te trae edificación. Y el discernimiento de espíritus permite conocer qué espíritu, cuál espíritu es el que se está manifestando. Si aquello es producido por el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Si está producido o está, el origen es un espíritu de error, cuidado. No diga amén, lo recibo, porque no todo se recibe, no todo debemos hacerle el amén. Pero también, si es el alma y el hermano, la hermana grita y llora y hace berrinche o no sé, es verdad, cuidado, porque eso ya no es del Espíritu Santo, sino que puede ser el alma. El alma, cuidado con el alma. El alma puede interferir en las cosas espirituales. Amén. Digo pues, porque como predicador yo sé que el Espíritu Santo me da palabra y yo estoy predicando, pero a veces digo cosas que no son del Espíritu y ahí debo tener cuidado yo y la iglesia. Amén. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarlos. Anhele, pídalos, ya que sirven para la edificación de la iglesia, para alcanzar madurez. El mismo apóstol Pablo nos exhorta, hermanos, a que deseemos ardientemente los mejores dones, sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y que es el Espíritu Santo el encargado de repartirlos como Él quiere. Entonces yo quiero invitarles para que le pidamos al Señor: Señor, manifiesta en mí los dones. Dame, Señor, diversos géneros de lengua, dame interpretación de lengua, dame profecía, Señor, dame palabra de sabiduría, palabra de ciencia, o dame el discernimiento de espíritus. Y si empieza, hermanos, a manifestarse en usted ese don o alguno de estos dones, gloria a Dios, acérquese. Pastor, fíjese que me ha pasado esto. He tenido sueños proféticos, he tenido visiones, pero que sean visiones de verdad. Porque mire, hermano, si usted me cuenta un sueño, yo le creo, así, en buen plan, y lo tengo que explicar y decir. Si usted me cuenta un sueño, pastor, yo me vi predicando y me vi hablando la palabra de Dios, yo le creo. Oiga, otra vez, si usted me cuenta un sueño donde usted estaba predicando o estaba, no sé, póngale que estaba tocando un instrumento y me lo platica, o yo lo sé, yo le creo. Pero si a la hora de ponerle a predicar o aprender el instrumento no se ve el interés, hermana y hermano, perdón, usted está mintiendo o no le está obedeciendo a Dios, no tiene interés en obedecer a Dios. Y esto del evangelio, del cristianismo, de los dones, no es un juego, no es un relajo. ¿Sí me entienden? Dios a veces habla y Dios a veces te da las herramientas, los instrumentos, te da todo,
y dejamos caer a tierra la palabra. Si Dios te habló, ponte a trabajar sobre eso. Y no dejes que nada ni nadie interfiera en los planes de Dios contigo. Así que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos tu palabra. Permite que esta noche, ahí donde están mis hermanos, podamos ver, Señor, el asunto de los dones con mucha seriedad, con madurez, Señor. Que los niños que hay hoy en la iglesia se desarrollen y maduren, Padre. Y que los que ya vamos poco a poco, tal vez nos falta mucho por madurar, Señor, nos ayudes para poder aprender y desarrollar los sentidos, los dones, en el nombre de Jesús. Yo como ministro, Señor, te pido y abro la puerta de la iglesia para que tú, Señor, llegues y hagas con la iglesia como tú quieres. Espíritu Santo, bautiza con fuego y espíritu. Bautiza con el poder de tu Espíritu Santo y capacita, habilita, enseña, activa a la iglesia en los dones del Espíritu, pero sobre todo en el fruto del Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Sí, ayuda a tu mami, hija, para decirme quiénes están ahí, porque casi no se le oye la voz. Amén. Ahí le pido, hermanos, que estén orando por la hermana Olga Lidia. Amén. Sandy Lisbeth. Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, hija. Julio César Suárez Pérez. Julio César, Dios te bendiga. Estamos orando por la hermana Rosa Pérez. Amén. Laila Ochoa Márquez. Hermana Laila Ochoa Márquez, madrecita linda. Dios te bendiga. Saludos a mi papá. Yair Martínez. Yair Martínez, Dios te bendiga hasta Centla, allá por Vicente Guerrero. Saludos, ingeniero. Carlita Gil. La hermana Carlita Guadalupe Jiménez. Dios le bendiga, hermana. Telly Martínez. Estrellita, Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor siga bendiciendo tu hogar. Diana Verónica Hernández Díaz. Diana Verónica Hernández Díaz. No sé si es la maestra Verónica. Dios le bendiga, maestra o hermana. Doris Suárez. Dios te bendiga, Doris. Luego platicamos acerca de algunas cosas ahí, ¿verdad? Porque, bueno, yo entiendo que hay cosas que no conocemos, ¿verdad? Pero tienen mucho que ver con algunos nombres que ponemos en el Facebook. Escribir al revés nuestro nombre es un principio de hechicería, de brujería, y nosotros a veces lo ocupamos. Es algo que hace rato que quería platicarlo, ya lo vamos a platicar. Bueno, seguimos. ¿Nada más? Ok. Si hay algún hermano o amigo que esté, que escuche ese tema, bueno, que el Señor los bendiga abundantemente y que la gracia del Señor esté con ustedes. Nos vemos mañana a las 5:30 de la tarde en el templo, y mañana, hermanos, hay ensayo de exaltadoras y de exaltadores. Así que no falte y por favor participemos de esta bendición. Amén.